Pues pasó eso mismo. No, y el iBlizzcon también. O sea, son como ciertas skins que por el efecto de partículas tienen ventajas. No sé si Sí, has visto la no, skin sí, sí, Varus sí. Arqueluz. Sí, 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 sí los conozco y sé que hay personajes que varias veces han mencionado que tienen ventajas porque los colores que utilizaron no contrastan suficiente. Recuerdo inclusive también con Nidalee, había una de Nidalee que hicieron la misma crítica que la Q no se veía tanto y era muy difícil de esquivar. Yo supongo, pero puedo estar equivocado, que puede ser que esos cambios los hayan hecho antes de hacer la guía. Porque una vez que hicieron la guía, yo me imagino que lo que hicieron es que cualquier efecto nuevo que vayan a presentar debe cumplir con los lineamientos que tienen ya escritos. Podría ser que haya sido antes, aunque no sabría. La guía salió en el 2017, no recuerdo cuándo salió el skin de Varus Arco de Luz. O podría Salió ser con el simplemente... campeón. ¿Qué? Yo creo que salió con el campeón 2015. Ya, Antes, ya. 2014. Entonces, claro, antes habían, como no tenían muy estandarizado, era mucho más. De hecho, cuando ellos comparan, cuando ellos dicen una buena práctica de VFX, la mala práctica también es mostrar ellos mismos cómo lo hacían antes. Entonces, digamos, acá hablando pues de la parte de brillo, por ejemplo, mostraban cómo era antes la Q de Six, en donde uno no sabía exactamente cuál era la parte que le iba a hacer daño a uno, porque no se concentraba uno exactamente en la parte del daño que era el centro de la esfera. Mientras que en el nuevo pusieron el centro de la esfera mucho más brillante que el resto para que uno sepa que tiene que esquivar esta luz porque si no la esquiva le hace daño. Eso pues digamos que una vez que sacaron estos lineamientos pues lo han venido mejorando los efectos de ellos mismos. De hecho aquí se nota también con Timo, como era antes el humo, era muy difícil saber cuál era el área en el que se hacía daño. De hecho ellos lo dicen como una representación poco precisa comparado con la mejora que hicieron en donde ya hay un círculo dibujado en el piso que le dice a uno cuál es el área que efectivamente va a recibir el daño. Y lo muestran también con cómo era antes la ulti de zona, que de hecho uno no estaba seguro si por aquí sí le iba a hacer daño o no, mientras que ahora el cuadrito dibujado da muy buena referencia de la zona de daño. Y ahí son cambios que han venido haciendo. Yo me imagino que, claro, ellos pues de hecho aprendieron de sus propios errores. Entonces, digamos que algo como esto es lo que queremos hacer. Queremos resaltar la parte que va a hacer daño para que el jugador entienda, pues como le llame la atención y efectivamente entienda que esto es algo que nos hace daño. Y vamos a lograrlo teniendo una anticipación menos saturada y una acción mucho más saturada. También podría ser que se saturara en el momento que empieza a temblar para que le dé tiempo uno de pronto a esquivarlo. De pronto en el momento en que lo puse en este momento, yo sí lo voy a cambiar. Em, entonces aquí, alfa 255, completamente saturado, inicia el cambio de color con el ruido. Porque de pronto cuando lo puse ya es muy tarde para uno esquivarlo. Entonces vamos aquí a la gráfica de ruido, pues y ahorita vemos cómo queda para ver si nos quedó bien. Y el ruido comienza en el 0.4. Entonces ahí es donde vamos a poner el cambio de color. Entonces vamos a volvernos este al 40, 40 y este, ay, de uno clic acá, ratico cosas sin culpa aquí. 42.5, 42.5, listo. Y ahora sí vamos a ver cómo nos quedó el efecto. Entonces está muy poco saturado y efectivamente pues aquí cuando se pone más brillante es porque ya viene el ruido, el disparo pues. Aquí me falta hacer unos ajustes, pues me parece que el ruido está demasiado fuerte. Salías que tiembla un poquito, pero ahí ya está muy exagerado. Voy a cambiarlo, aumentarle la frecuencia, pero bajarle la fuerza. Y ahí ya están. Entonces ahí está, vemos aquí como el tiempo antes para esquivar, sabemos que cuando tiembla es porque ya van a salir. Y ya nos faltarían los efectos complementarios para reforzar como la fuerza de esto. Pero de acá, Sí, o que... dale, dale. qué pena allí otra vez. ¿Cómo le bajaste la fuerza? Ah, ¿En qué parte? aquí como lo tengo por curvas, lo que uno cambia es el máxima amplitud de la curva. Aquí la máxima amplitud estaba Ah, en 2.5. ya, ya. Ah, listo, eso. Gracias. Dale, con gusto. Y no, pues aprovechen, recuerden que la gracia pues de esto es obviamente que hagan preguntas. Y acá ya logramos como ese ejercicio de leer un gameplay que nos indican
y hacerlo y convertirlo en realidad, convertirlo en efecto. Pensemos que lo que pasó es que el gameplay designer hizo la propuesta, luego el level designer la implementó con cubos, uno pasaba encima del cubo y lograba esquivarlo, se hacía el dash o lo que fuera, y cuando ya definieron los tiempos correctos, ya le dicen al VFX artist, que serían ustedes, listo, queremos que esto se vea bonito. Y ya sería hacerlo bonito, pero obviamente respetando los tiempos, porque si no, pues se pierde la gracia, ya no sería para nada un, un VFX de gameplay, ya sea un VFX de una cinemática o algo así. Esto mismo que acabamos de hacer aquí, de mirar tiempos y sincronizarlos, es como ya les había mencionado exactamente lo que vamos a hacer durante el parcial, que ya se los he mostrado un montón de veces. Yo, Sí, una duda, ¿uno puede manejar el color over lifetime también con una curva o ese sí es más a tanteo de porcentajes de color? pero no es tanteo, o sea, miren que yo puse aquí este punto Ah, 4 bueno, porque aquí es cuando pues empezó el ruido. sí, sí, es los mismos valores que estamos manejando con la curva, pero ahí no podemos utilizar una curva, ¿cierto que no? ¿O sí? Por código sí, o sea, lo que puede hacer uno es que, por ejemplo, vaya y le ponga un color y lo cambie evaluando una curva, y ese Ah, por color, código. exacto, y ese color puede ser, por ejemplo, que esa curva le dé el Mm. alfa. Entonces yo pongo un color fijo y el alfa se lo controlo de otra forma. Eso funciona, claro, solo que dependiendo de cómo sea, puede que no valga la pena. La ventaja de esto es que una vez que lo hayamos sincronizado una vez, digamos que aquí ya logramos sincronizar el efecto como queríamos, y supongamos que hay un humo, pues aquí voy a hacer un humo muy machetero pues para el efecto. Entonces voy a poner aquí un humo que sale en forma de burst, que son varias partículas que salen a la vez. Entonces van a salir 10 partículas. Estas partículas van a ser gigantescas. Voy a quitarlo aquí primero. Van a tener un tamaño entre, entre 5 y 8. Va a tener un color aleatorio, que va a ser el mismo del hielo, pero con mucha transparencia. Y el otro color va a ser igual, muy parecido al del hielo, con una tonalidad un poquitico diferente y también con mucha transparencia. Listo. Profe, Eh, ¿cuál era el setting que le activabas para que no se viera la línea esa en el piso? Eso sí, aquí sí se nota un montón. Ese es Eh, Ajá. smooth, ¿cierto? Se llama Soft Particles, Soft particles. que hace parte Ah, del ya. material. Es porque no le tengo material puesto todavía, entonces por eso no se lo podía activar todavía. Pero ahí ya lo podemos organizar. Por aquí lo tengo que poner en... Listo, ahí está. Velocidad, vamos a ponerle algo de velocidad, pero muy poquitica. Aleatorio entre ceros, hay unas partículas que no se mueven. Y 3. Entonces, pues cuando salga el humo, va a ser algo como esto. Y la idea es que dure muy poquitico. Eso es como un humo en el momento en que sale el efecto. Lo chévere es que le quita el loop. Y todavía lo va saliendo en loop. Eh, pero yo creo que es por este parámetro de acá que se están repitiendo. A ver. Perdón, mira, este parámetro es que tanto, cada cuánto se repite. Y le puse un valor muy grande, pues como para que no se fueran a repetir. Pero no funcionó bien. A ver, ciclos uno, que es cuántas veces se repite. Aquí de hecho no importa que no lo ponga porque lo tengo en un solo ciclo. Ah, no, ya, es que le había dejado el 10 aquí. Mi error, mi error. O sea, tenía tanto emisión por tiempo como el burst. Ahora sí. Este es el burst. Aquí está. Y le pondré las partículas para que no se mueran como así tan repentinamente. Un cambio de color suave. Aparecen suave y mueren suave. Listo. Eso es como el humo que va a salir eh, en el momento en el que los cristales salgan. Yo puedo, por ejemplo, ponerlo sincronizado con, con un delay. Entonces yo ya sé que esto va a salir exactamente después de un segundo. Es que van a salir, yo aquí en donde dice Start Delay puedo ponerle uno. Los voy a poner el humo como hijo y ya aquí está. Y ahí sale el humo al mismo tiempo que salen los cristales. Aquí pues ya el problema es que está, bueno, de hecho me parece que quedó demasiado poquito el tiempo de vida del humo.
Voy a poner que el humo tenga un tiempo de vida aleatorio y lo pondré muchísimo más transparente. Y ahí está pues como el humo. Ya aquí después como las partículas tienen que empezar a salir, puede ser que se note como desfasado. Aquí ya pues podemos hacer un ajuste manual de bajarle un poquitico el tiempo, pondré .9 a ver qué tal. Y ya, bueno, y nuevamente pues simplemente es como que salieron humo ahí. Listo. Ya una vez que tengamos sincronizado esto, nosotros podemos modificar la velocidad. Decimos como, quisiera que fuera un poquito más rápido o hay unos cristales que son más difíciles y son un poquito más rápido. La ventaja es que no tenemos que empezar a mover la curva. Decimos, es que el nuevo efecto es un 10% más rápido. Entonces donde dice Simulation Speed, vamos a cambiarlo por 1.1, eso significa un 10% más rápido. Lo mismo aquí el humo, que eso lo haría por código, o sea, por código uno hace un script que se llama velocidad y si uno le pone un 10% más, eso lo que hace es recorrer todos los sistemas de partículas que tiene como hijos y les mueve el simulation speed a 1.1, así es como lo he hecho yo para la sincronización de los efectos. Y ahí ya tenemos el efecto, pero un 10% más rápido. O llegamos a una parte que es muy difícil y el efecto es hasta un 50% más rápido, pero todo va a seguir sincronizado. Noten que sigue siendo el ruido antes de atacar, luego los cambios de color con la diferencia de que ya es más rápido. Entonces vemos que tenemos como ciertas posibilidades interesantes. Una vez hacemos la primera sincronización, ya el resto es mucho más fácil de seguir ajustando ya por código. Continuando por acá lo que les venía mencionando, van a ver que ya pueden hacer el ejercicio del parcial con lo que hemos visto hasta ahorita. Que de hecho si miramos aquí es muy parecido, hay una fase en que las rocas se acercan al centro, las rocas luego de llegar se quedan a cierta distancia, esto se controlaría con el parámetro de Velocity over Lifetime. Luego se quedan, bueno, rotan hasta llegar al centro, cuando llegan al centro se dejan de rotar. Aquí explico con cuáles módulos pueden hacerlo. Y bueno, mi sugerencia es que hagan esto para practicar antes del parcial. Pues obviamente todavía nos falta para el parcial, entonces pueden esperar pues para practicar. Aquí está el mismo ejemplo, pero con 2D. Todos estos son 2D. Continuando por acá. ¿Hay alguna duda respecto a la sincronización de tiempos o todos vamos como en la misma línea de pensamiento? No, pero es con las... Yo, por ejemplo, podría tener dos sistemas de partículas y yo copiar los valores, por ejemplo, el color over lifetime a otros partículas. Claro, de hecho la gracia del editor de Unity es que mira que yo puedo las dos partículas acá a la vez. Entonces así es muy fácil de sincronizar. Ah, Incluso yo puedo copiar una curva de acá, copiar y pegar la curva aquí. Y yo puedo ya, las dos ya. curvas a la vez. O sea, si yo aquí le pusiera una curva, digamos, pongámosle a este cualquier curva, size over lifetime. Entonces yo puedo ver esa curva a la vez que veo esta. Y ya estoy viendo como que la curva del segundo efecto sí coincida con la del primero. La ventaja de este editor de partículas de Unity es que está pensado en eso, en que uno pueda editar muchas partículas a la vez sin ningún problema. Pues a mí me parece súper cómodo. Yo cuando edito con varias partículas, las pongo así y voy seleccionando acá, selecciono acá y ya voy mirando que sí me queden sincronizadas y ahí ya pues hago todo básicamente. Ah, Les sí, muestro sí, de sí, sí. hecho uno, a ver, pero yo creo que ya me quedó muy atrás el efecto que había hecho. Un momento, perdón, yo lo busco. Este está, no, aquí lo tenía. Por ejemplo, para hacer este de acá, aquí por ejemplo son varios efectos los que están pasando. Está pasando que se abre como un portal, luego sale electricidad y bueno, y el personaje se deshace. Y lo mismo, aquí fueron sincronización de dos partículas, la partícula del círculo, la partícula de la electricidad, bueno, y más, en este caso el shader que hace que se deshaga. Para eso hice varias pruebas. Esto es como un cambio de personaje, pero quería que fuera muy sutil. Aquí está como con... Este no me gustó para nada. Este sí es como con una explosión y es el cambio. Bueno, y elegí la electricidad para el cambio pensando un poco, pues en ese momento estaba viendo Shingeki, entonces tenía como referencia electricidad para cambio, porque pues en Shingeki cae un rayo cuando ellos van a cambiar de forma humana a forma de titano, que pues el rayo de ellos es desde arriba, quisiera como hay directos del personaje. Profe, y eso de, pues esas partículas como moradas también son un, o sea, ¿qué diferencia tiene? Que vos decís un shader, nunca he entendido bien como cuando uno dice un shader a un efecto de partículas, ¿eso qué es?
No, diferente. un shader es un material. Todas las partículas tienen shader. Pues por ejemplo aquí el shader de este sistema de partículas de los cristales es un shader, es Particles Standard Surface. Ese es el shader de ese sistema de partículas, que es el que le permite que se vea, que tenga un normal map. Es el shader que le permita que si yo quisiera que se viera más metálico, lo puedo poner que se vea más metálico. Eso es el shader. Solo que aquí pues utilizo un shader nativo de Unity que se llama Particles Standard Surface. Pero uno puede crear su propio shader, uno puede crear su propio material. Para eso uno utiliza un lenguaje de programación como CG o HLSL o GLSL. Pues hay varios lenguajes para programar shaders. Y lo que uno hace es que uno decide cómo se ve el material, básicamente. En este caso particular que estamos viendo aquí en Discord, no es un sistema de partículas. Lo que vemos morado es el mismo personaje, es el modelo del personaje. De hecho, si uno le hace mucho zoom, uno alcanza a notar que todavía está como medio caminando. Entonces lo que hice es que no son partículas, sino que hice un material, pues un material yo mismo, que toma los vértices y los empieza a separar y les pone como gravedad. Entonces las partículas parece que se estuvieran cayendo, pero no son partículas, son pedazos de mallas del mismo personaje. Me hice entender ahí más. Sí, sí. Y eso lo aprendemos en este curso en algún momento, pues en esta materia. Sí, sí, la mitad de este curso son partículas, la otra mitad son shaders, precisamente. Oh, nice. Va, gracias. Listo. Ya pues obviamente cómo los combinan, pues ya será pues de cada uno. Desde yo hice varios pues como cuando estaba trabajando como diferentes posibilidades de cambiar de personaje, que yo los voy posteando pues por acá a veces en los canales, pues en el curso de programación gráfica, este fue el del 2020. Bueno, de hecho aquí eso también es un shader de hecho, que todo lo que esté abajo se vea brillante, eso es un shader, entonces yo puedo mover los objetos más arriba y ser menos brillantes, también era un shader basado en altura. Y aquí hice otras pruebas de cambio de personaje, que era que se moría y aparecía un esquelético. Y este, por ejemplo, lo mismo. Hay un sistema de partículas que es la electricidad, pero que los personajes se abra, es un shader que mueve los vértices. Y aquí lo que hice es que tengo dos modelos. Muevo los vértices de uno para afuera y muevo los vértices del otro para adentro y desaparezco el otro objeto y ya. Pero pues al final sigue siendo VFX, pues tome las herramientas que usted conozca, programación de materiales, partículas y logra hacer el efecto que tenía propuesto. Continuando por acá. eh, entonces, bueno, nuevamente este pues ya lo pueden empezar a trabajar. Igual pues yo les avisaré antes del parcial cuándo es el parcial y si sí va a ser con este efecto o no, porque la idea es que si es con este efecto pues ya lleguen con la base hecha y ya lo que hagan durante el parcial sea sincronizar tiempos, como fue el caso de esta versión del parcial. Continuando, bueno, por acá, ¿alguna pregunta antes de cambiar de tema? No hay preguntas. No, profe, de momento no. Listo, excelente. Profe, yo tengo una duda, pero respecto a los retos, algo que no me queda claro. ¿Los retos individuales también tienen plazo hasta la semana 12? Sí, también, y se entregan también en las tutorías grupales. O sea, cuando hagan una tutoría grupal, aproveche y muestra los retos individuales. Ah, listo, listo. Bueno, continuando por acá, vamos a ver otros como parámetros que existen en los sistemas de partículas. Uno de ellos es el de trails. Los trails nos permiten hacer que las partículas tengan como una cola que lo sigue, básicamente. Aquí lo podemos usar por un efecto de velocidad. Aquí tengo el personaje con unas partículas con trail y esta fue la textura que yo hice para ese trail. Acá tengo otro nuevamente efecto de velocidad y esta fue la textura que hice para ese trail. De hecho, este mismo truco lo podemos usar para hacer, por ejemplo, como si fuera un escudo basado en electricidad. Mirémoslo acá, que es una partícula que tiene una cola, en este caso la cola tiene forma de electricidad y podemos formar como una esferita de electricidad. Ya pues tocaría pulirla y todo, pero bueno, pues sería como una base para esto. Vamos a ver entonces cómo funciona. Nosotros podemos crear un sistema de partículas y ese sistema de partículas, este no era, este, y ese sistema de partículas
podemos ponerle, perdón, apago aquí que tengo una zona de viento. Ya. Aquí tengo este sistema de partículas que tiene, que se va dejando como una estela por donde él se mueva. Y esto pues de hecho lo logramos utilizando, como les mencionaba ahorita, trails. Aquí se están moviendo con ruido, por eso es que mueven como de forma aleatoria. Voy a ponerles aquí una velocidad inicial. Aquí ya sí se están moviendo por velocidad, bueno, por velocidad y ruido. Allí entonces es una partícula y cada partícula lo sigue una trail. Exactamente. Para lograr esto, entonces vamos a ir al módulo Trails y lo activamos. El módulo Trails nos va a pedir que le pongamos su propio material, es decir, cuando miramos el módulo Renderer hay dos espacios para material, material para la cabeza y material para el trail. Tenemos que modificar también el material del trail. Entonces ya aquí le puse un material que tiene esta textura de acá. Cuando hagan texturas para trail hay dos posibilidades. Porque uno en el trail puede ponerle stretch, que toma una textura y la estira. Aquí voy a bajar la cantidad de partículas para que se note más. Entonces yo puedo tomar una sola partícula y estirarla. En ese caso, si yo hago una partícula muy redonda o algo como esto, piensen en que se va a ver feo, porque en el momento en que yo estire esta textura, se va a ver algo como esto. Se va a ver un trail muy extraño. Cuando hacemos texturas para trail, debemos hacerlas o tocando el final, si va a ser una textura que vamos a poner que se repita, porque aquí está la opción que se llama, en el trail está la opción que se llama tile, que lo que hace es que, que se distribuye la misma textura varias veces, se repite varias veces, o stretch, entonces tile tomaría esa textura, digamos, y la empieza a repetir. Y vamos viendo es como como unos punticos que él va dejando. Veámoslo pues de hecho acá mismo, le voy a poner tile, y notemos que es como si fueran unas linecitas separadas. O le pongo stretch en donde tomo una misma textura y la estira. Si la vamos a hacer en stretch, la textura no la podemos hacer, no la debemos hacer que toque al principio y al final. Esto es para tile porque necesitamos algo que sea lupeable. Cuando es para stretch, vamos a hacer una textura que termine suave. Porque si no ponemos una textura que termine suave, lo que va a pasar es que la cabeza de la partícula se va a ver raro, pues se va a ver como cortada. De hecho, miremoslo con esta de acá. Eh, Trail, este de acá. Y lo voy a reemplazar. Y voy a ponerle un tamaño más grueso para que lo notemos. Entonces miremos acá que donde termina es completamente brusco, o sea, es como si fuera una línea. No parece como un efecto de luz ni nada, sino como líneas que se mueven. Bueno, a menos de que ese sea el efecto que yo quiera. Si el efecto que yo quiera sea como líneas y no como algo tipo partículas, porque de hecho miren que ahí pierde completamente como el sentido de tridimensionalidad y parecen líneas 2D moviéndose. Para evitar eso vamos a utilizar texturas diferentes como esta de acá, que sí tiene un difuminado hacia el final y hacia los bordes, que nos va a permitir que la cabeza no se note con un cambio tan brusco. Vuelvo y exporto esta. Como estoy reemplazando la otra textura, no tengo que cambiar las partículas, sino que se actualizan. Y ahora noten que la cabeza es un cambio mucho más sutil que el que se tenía con la otra textura. Son cambios mucho más suaves. Aparte de eso, nosotros tenemos unas posibilidades con los trails, que ya les voy a mostrar por acá, para que sean más claros. Y es que tenemos dos colores. Tenemos uno que se llama Color Over Lifetime y Color Over Trail. Color Over Lifetime es que a medida que se vaya moviendo la partícula va cambiando de color. Voy a ponerle aquí un gradiente. Para que notemos mucho este cambio, voy a no poner un gradiente blend, sino fix. Los gradientes fix no hacen suavizado. Entonces, en el primer tiempo de vida, esto siempre va a estar visible, visible, visible. En el primer tiempo de vida va a tener un color rojo, luego va a ser un color morado, luego
luego azul, cian y verde. Listo. Ahora aquí tengo las partículas, pero noten que hace respecto al tiempo de vida. Voy a poner muy poquitas partículas, de hecho ahí tengo una. Y esta sola partícula empieza de un color y luego va cambiando de color. Notemos que la partícula nace roja, luego se va poniendo morada, luego azul, luego cian, luego verde y luego muere. Es decir, que esto nos afecta cómo se ve el color de la partícula a medida que se va haciendo más viejita. Entonces, cuando es joven es roja y cuando está viejita va a ser verde. En mi caso, pues yo quiero un gradiente, pero quiero uno suave para que la partícula nazca transparente y vuelva y se haga transparente cuando ya esté muriendo. Tengo por acá creo que uno que es más suave, así tengo uno que es Slot Fade, voy a utilizar este. Muy importante que se acostumbren a guardar los gradientes porque son muy útiles. Miren que yo tengo pues varios guardados y eso que en el otro computador pues tenía más y no caí en cuenta de pasármelos. Eh, Sigo por acá. En el Color Over Trail es diferente porque este es el color que va a tener la cabeza al inicio y el color que va a tener la cabeza al final. Entonces aquí van a tener la cabeza va a ser azul y la cola va a ser verde. Es como la tengo en este momento. Hay otros parámetros como ratio, que es cuántas de las partículas tienen cola. Si le digo uno es porque el 100% de las partículas van a tener cola. Y para este ejemplo le puse una cabeza muy pequeñita, por eso es que la partícula mide 0.01 para que no se viera como la partícula, sino solo la cola. Y el último parámetro para que las curvas no se vean muy bruscas, notemos acá, voy a ponerle más frecuencia. Y más fuerza. Entonces noten aquí que parece que fueran unos cambios muy bruscos, pues como unos cortes con ángulos súper bruscos. No parecen curvas. ¿Por qué es esto? Porque la distancia, como esto funciona por vértices, los vértices que yo le permito es que sean máximo vértices de 1 metro. Pero yo le puedo poner que sean vértices muy muy pequeñitos en los momentos de la curva para que cuando haga la curva sea mucho más suave el comportamiento. Aquí el problema es que ya se ve así es porque como tiene una frecuencia tan alta, pues estamos viendo unos perpendiculares a otro, pues porque cambió súper brusco. Aquí hagámoslo, cambiémoslo para que empezamos a verlo más suave. Y ya me igual si tengo, no, yo creo que ya. Aunque todavía se ve súper raro, ya voy a mirar qué pasó. Pongo aquí 10 y 1. Todavía está haciendo muy, muy brusco los cambios. Y qué raro. A ver qué pasa. Porque aquí es cuando hace el cambio que ya venía como así la textura y luego hizo el cambio, entonces se alcanza a ver aquí. Bueno, pues también en la medida en que tengamos unos cambios menos bruscos, pues va a pasar menos eso. Entonces voy a bajarle aquí a, a la fuerza y al ruido. Ahí ya lo podemos ver más suave. Y el otro porque la partícula está muy gruesa. También en la medida que la partícula sea menos gruesa, digamos como esto, aunque le pongamos más frecuencia y más ruido, igual no, bueno, aquí ya se me fue la mano, va a tener más tolerancia de cuando las partículas empiezan como a romperse. Esto respecto a los trails, de hecho aquí voy a dejarlo como lo tenía originalmente, que era aquí, y voy a quitarles la velocidad para mostrarles otro objeto adicional que hace parte como de los parámetros adicionales que quiero que vean, y es uno que se llama las zonas de viento. Entonces, acerquemos esto por acá a la cámara. Entonces aquí están mis partículas que se están moviendo. Ahí se están moviendo por el ruido que tienen, que es muy bajito, por eso pues se mueven tan poquito. Pero voy a activar esto que se llama una zona de viento. Se crea con objeto 3D, zona de viento, wind zone. La prendo y le estoy diciendo que empuje hacia allá, como hacia el fondo. Y por lo tanto las partículas, cuando yo le dé play, van a salir disparadas para allá.
Si yo la zona de viento, pues le puedo controlar la magnitud. Puedo decirle a la zona de viento que sea más suave. Puedo decirle a la zona de viento que solo tenga 0.25. Entonces ya las va a empujar menos. Y si la zona de viento la roto, pues las partículas van a empezar a moverse de acuerdo al nuevo viento. Y bueno, como les digo, puedo controlar la velocidad o la fuerza del viento. Profe, ¿y eso afecta a todas las partículas en la escena o como en cierto rango? A todas las que tengan el módulo de fuerzas externas activo, porque eso también, como todo lo que hemos visto de partículas, funciona con un módulo. Ah, ok. Entonces lo que tenemos aquí para poder que eso funcione es un módulo que está en las partículas que se llama fuerzas externas. Entonces ese módulo se lo ponemos, aquí está external forces y ya ahí va a funcionar. Si por ejemplo el ejemplo al que les mostré de la lluvia le pongo que le afecten fuerzas externas y le pongo viento, ya no solo va a llover, sino que el viento va a mover la lluvia. ¿Preguntas hasta acá? No, bueno, pasemos acá. Vamos a ver cómo están hechos estos. Entonces aquí tengo el personaje y tengo el de velocidad. Aquí me toca buscar dónde está. Se llama velocidad. Electricidad, perdón. Ah, pero de hecho ya estaba aquí, listo. Entonces vamos a ver cómo está hecha esta partícula. Te lo voy a dar play, vamos a ver cuál es. Y es la partícula que se mueve cuando uno está corriendo para dejar la estela como si estuviera moviendo muy rápido. Pues aquí también sale si uno está caminando, ya eso sería pues como organizarlo más bien por código. ¿Cómo está hecha? Que aquí hay varias cositas como nuevas. Y para eso primero voy a duplicarlo. Esta de velocidad para no dañar el original. Primero, la emisión está basada por distancia. Eso significa que ella va a emitir cuando esté en movimiento. Miren que yo aquí la muevo. Si yo muevo la partícula, ella va dejando esas partículas por ahí. Eso es emisión por distancia. Si está quieto, no emite. Y si el papá se está moviendo, pues también se va a mover, dependiendo pues de cómo esté configurado. Pero va a emitir partículas es cuando se mueva, de resto no va a emitir partículas. Eso es rate over distance. Siguiente tiene un trail, como podrán imaginarse. Ese trail tiene esta textura que les mostré ahorita, que es pues muy parecida a esta que vimos acá. Y, y tiene activo la emisión para poder que brille como si fuera electricidad. Si nosotros inclusive apagáramos la luz del mundo y le damos play, no se van a ver oscuras, las tengo apagadas, no se van a ver oscuras porque ellas tienen su propia emisión. Por eso se ven a pesar de estar oscura la escena. Eso lo activamos desde el material activando la emisión y están en HDR de modo que los jugadores que tengan pantallas HDR pues puedan percibir que efectivamente pues es HDR. HDR es un modo de visualización en donde los blancos pueden tener más detalles y los negros también pueden tener más detalles, pero no todos los tipos de pantalla soportan HDR. Entonces nosotros Ah, podemos activarlo. Sí, dígame. yo es una pregunta. Aprovechando pues que está eso, el spray, bueno, el spray o la imagen que se utilizó es la misma en el albedo y en el color, o es diferente. Pues Exacto, ahí, sí, pues aquí aproveché porque la emisión, el donde va a brillar en la parte donde sea blanco. Por eso fue que le puse la misma en los dos. O sea, él se ve, el albedo me permite controlar dónde se ve transparente, que es donde esté negro, y el emission me permite controlar dónde brilla. En este caso es la misma porque él va a brillar en la parte que no está transparente. listo, listo. Continuando por acá, lo otro que tiene es Velocity over Lifetime, porque resulta que a pesar de que él se va moviendo, para que dé la impresión de que el personaje va aún más rápido, se mueve en -5 en Z. Así que el personaje se mueve y la partícula no solo se queda quieta, sino que se tira para atrás, para dar una impresión de velocidad. Y por último, el modo de la forma tiene un modo que se llama Skinned Mesh Render, donde él tiene asignado el personaje. Eso significa que las partículas las va a emitir desde la malla del personaje. Entonces ya si el personaje tiene una animación,
las partículas también van a seguir la animación. De hecho, por eso miremos que parece que la emitiera como desde los brazos, las piernas y la espalda, no parece que la emitiera desde una parte vacía. O sea, si no le ponemos el Profe, shape correcto, sí. perdón, esta opción de Skin Mesh Render tiene que ser que la partícula esté dentro de la malla del personaje. No, de hecho no son hijos. Aquí está la velocidad, está por acá, pero no es hijo y aquí está el personaje. No están en la misma jerarquía. Pero un parámetro que recibes a qué personaje, desde qué personaje va a emitir. Ah, ok, ok, él lo recibe directamente. ¿Este Eso. parámetro de qué personaje recibe uno lo podría modificar también por código o no? ¿O es Sí, óptimo? sí, no, claro. No sabría si es óptimo o no, yo pensaría que sí. Lo que sí es importante es que si uno pone Mesh Render, efectivamente sea un personaje que tiene un Skin Mesh Render, que es diferente al Mesh Render. Skin Mesh Render es el tipo de render que se utilizan los modelos que son rigueados. O sea, cualquier cosa que tenga un rig tiene un Skin Mesh Render y se le podemos pegar el sistema de partículas para que emita desde ciertos vértices asociados básicamente a sus huesos. Allí Ok. también se podría hacer directamente de un sprite. O sea, que Eh, emita de un sprite las partículas. He visto paquetes de la tienda que hacen eso, pero no de forma nativa. Lo que he visto son paquetes de terceros. Ah, ok. Listo, volviendo por acá, ya vimos cómo estaba hecho ese. Ahora miremos el otro, el que es como de electricidad. Tiene el mismo material, solo que con otra textura, pero también tiene pues el HDR. Y la diferencia de este, pues aparte del sprite, es que las partículas en el Velocity over Lifetime tienen velocidad orbital. Eso hace que vayan girando, en este caso respecto al eje Z. Cuando les pongo velocidad orbital, lo que hacen es que van rotando, tomando el eje Z como referencia. Noten ahí que las partículas van rotando en el eje Z. Si yo le cambiara el eje, pues digamos, pongámosle aquí para el ejemplo que roten en X, pues rotarían de esta forma. Que como lo vimos, pues el ejemplo que les mostré como de la base del escudo ahorita, pues sería con esto mismo. También los puedo poner a rotar en Y, se rotarían de esta forma. O como estaba originalmente, pues que era, más que aquí no la puse. Ahí sí está en Y, que podría servir para el de teletransportación de LOL. Y en Z, que es como estaba, pues rotan respecto al eje Z local, entonces van girando así. Y ya bueno, pues cada uno de acuerdo al concepto que tenga utilizará pues diferentes paletas de colores. Podemos pensar, por ejemplo, que fuera más tipo la electricidad amarilla, como más tipo Pikachu, por ejemplo, que ya está demasiado, demasiado brillante ahí. Y ahí se le fue la mano al HDR. Vamos por acá a ver. Bueno, ya está demasiado suave. Pero bueno, pues ya lo acomodarán de acuerdo al concepto que estén manejando. Un referente que creo que ya había mencionado alguna vez en clase era Zenitsu de Kimetsu no Yaiba. Eh, por ejemplo, en este caso se utiliza una electricidad que tiene como un borde amarillo, aunque tiene azul por dentro. Aunque pues tendrían que ver aquí, naces con wallpaper, bueno, tendrían que ver las escenas donde él ha atacado. Pero es como diferentes tipos de paletas que se pueden utilizar. Eh, Esto respecto a los trails. Y ya lo último, aparte de trails que quiero que veamos, es una explicación de más o menos cómo funciona esto del ruido que ya hemos utilizado varias veces, pero que no hemos tenido como una base formal de qué se trata. Entonces, miremos acá, el ruido pues lo utilizamos cuando queremos lograr un comportamiento, digamos, caótico o impredecible. El ruido, ¿cómo funciona? Pues nosotros vamos a tener, pensemos que fuera como el cabello, entonces con frecuencia cero el cabello es completamente liso. A medida que aumenta la frecuencia se va haciendo más crespo. Frecuencia punto .15, punto .25, punto .75, 2.5. Y lo que cambia la fuerza es que tan lejos llegan. Miren aquí, misma frecuencia, pero diferente fuerza, pues llegaron hasta más lejos. Así que la fuerza es qué tanto va a moverse la partícula
Y una fuerza de 5 implica que una partícula podría, en el caso más extremo, llegar hasta -10 hasta el doble o llegar hasta 10. Y la frecuencia es qué tanto va a ser el cambio. Una analogía que hacía, que creo que no fue en este grupo sino el otro, pero puedo estar equivocado, es que la frecuencia es como que tanto cambio de opinión. Entonces una frecuencia bajita, la partícula viene por acá y dicen cuando dice como ve, no, cambié de opinión, voy a irme para la izquierda. Luego cambio de opinión, voy a ir para abajo, cambio de opinión, voy a ir para arriba. Voy otra vez para la izquierda y así, pero muy poco frecuente cambio de opinión. Una frecuencia muy alta es que es muy indeciso, cambia de opinión constantemente. Voy para allá, mentiras, voy para allá, no, mejor para acá, no, mejor para acá, mejor para acá. Eso es una frecuencia alta, que rápidamente está ejecutando cambios. Internamente, ¿cómo funciona? Unity internamente utiliza algo que se llama el Perlin Noise. Perlin Noise es muy popular por el hecho de que no presenta cambios bruscos. De hecho, lo utilizan para generación de mapas procedurales, por ejemplo en Minecraft. Existe uno que se llama el Gaussian Noise, el ruido gaussiano. Es un ruido que está en todas las frecuencias. De hecho, pues por eso lo percibían los televisores viejos. Como está en todas las frecuencias, si uno ponía una antena a no ver nada, pues iba a ver esto porque eso iba a estar ahí. No importa uno dónde lo ponga a apuntar, siempre va a haber ese tipo de ruido, que al parecer está asociado a la creación, pues a un ruido remanente del mismo Big Bang. Pues es un ruido que lleva toda la vida ahí. Pero presenta cambios muy bruscos. Puede estar en negro y luego estar en blanco, entonces nos daría cambios muy fuertes. A diferencia del Perlin Noise, que no presenta cambios bruscos, sino que es como montañitas que van subiendo y bajando suavemente. Pero Unity no utiliza el Perlin Noise directamente, sino que lo utiliza para crear otro tipo de ruido. Entonces pensemos en que él hace este cálculo. Él dice un píxel blanco vale 1 y un píxel negro vale -1. Un píxel gris pues va a valer 0, pues y así de forma continua. Es decir, 255 es 1, 0 es -1, 127 es 0. Y si vale 1, voy a dibujar un vector unitario, diagonal hacia arriba, pues porque vale 1 en X y vale 1 en Y. Si es negro, va a valer -1 en X y -1 en Y. Y si es gris, pues va a valer, digamos, menos 0.1 en X y menos 0.1 en Y. Y así, eso se llama vector field, un campo vectorial, que lo creo a través del Perlin Noise. Luego él empieza a hacer las derivadas parciales en X y Y de ese campo vectorial. ¿Qué es una derivada? Una derivada es una razón de cambio, miremoslo por acá. Cada vez que uno deriva es porque quiere saber cómo cambió algo. Entonces quiero que analicemos esta. Ah, se había creado algo, pero está sin relleno, listo. Miremos esta partecita de acá. Entonces yo podría decir, digamos aquí, pues voy a empezar desde acá. Una derivada es restar siguiente menos anterior. Eso es pues básicamente una derivada. Si recordamos la definición de derivada por límite, es pues como la función en x menos la función en x menos 1 dividido en delta de h, bueno, un h cuando h tiende a 0, o sea, mirando cambios muy pequeñitos. Entonces supongamos que este valga punto 3 y el anterior, y este vale punto 2. Entonces este menos punto 3 menos punto 2. Y esto me va a dar un punto 1. Y luego hago lo mismo entre este y me da otro número, entre este me da otro número y así. Luego por acá como este ya es más pequeño que este, me va a empezar a dar números negativos. Es lo que va a pasar, como que aquí me dan unos valores positivos, luego aquí unos valores negativos, y esos valores también los dibujo en esa forma vectorial, donde uno, pues en X se refiere a derecha, uno en Y se refiere a arriba, y menos uno en X se refiere derecha arriba, y aquí pues de hecho lo estoy rezando en cada eje, lo resto en X y luego lo resto en Y. Luego de hacer esa operación con cada uno de ellos, me dan estas curvas que se ven acá, que si notan es como si fueran unas curvas que rodearan los huecos. Hay un hueco aquí y lo empiezan como a rodear. Aquí hay una montaña y lo empiezan como a rodear. Este es el comportamiento y pensemos en que cómo funciona esto, imaginémonos un campo de fuerzas imaginario. Pues imaginemos imaginario, listo. Entonces aquí hay un campo de fuerza imaginario. 3D, pues está aquí en este eje y también acostado. Llega una partícula que nació por acá y esa partícula entonces se ve afectada por el ruido y el ruido la empieza a mover. O sea, lo que va a pasar es que el ruido va a empezar a mover la partícula como así. Si la partícula estaba por acá, empieza como a rotar por acá y bueno, y luego se va por acá y por acá la coge otro campo y así. Esto es lo que está pensando, lo que está pasando como un campo imaginario que va moviendo las partículas. Este campo pues lo puede hacer, si le pongo más frecuencia, pues va a tener más huecos, así que va a empezar a hacer muchos cambios más bruscos.
Y si tiene poquita frecuencia, pues son cambios más suaves y va a pasar menos. De hecho, Unity nos permite dibujar en el parámetro de ruido, eh, pongámosle aquí, digamos esto, notemos aquí cómo cuando yo cambio la frecuencia se va viendo, va cambiando la textura. Si yo quiero que sea inclusive menos predecible, activo el scroll speed para que el ruido lo calcule en tiempo real y esto va a irse moviendo. Miren que aquí en tiempo real va calculando nuevos campos vectoriales para que el ruido sea inclusive más difícil de predecir. Porque cuando uno no le pone velocidad, eventualmente yo me doy cuenta de cómo es el comportamiento del ruido, porque las partículas pues van a tener un patrón muy parecido siempre. Si no queremos eso, activamos este, sin embargo es un parámetro costoso porque pues piensen que está haciendo un montón de cálculos todo el tiempo para lograr hacer esto. Esto respecto al ruido, con esto es un poco más claro para todos cómo funciona. ¿Hay dudas? No, yo estoy claro. Yo, y lo de los, hay otra sección ahí abajito que es de octavos, si no estoy mal. Sí, eso es porque ¿Qué hacen? eso es porque el ruido se calcula sumando diferentes capas de esto. O sea, es que el problema es que el ruido de Unity es tan complejo que es difícil para mí de entender y si algo para mí es difícil de entender es mucho más difícil de explicar. Pero bueno, el ruido está hecho por varias capas de estas imágenes de acá. Yo supongo que esas varias capas es para poder crear la tridimensionalidad, como que una capa en Z y le pongo otra capita y voy formándole profundidad Z. Puede ser que sea eso, pero no recuerdo la verdad. Y las octavas son cuántas capas de ruido combino. Mientras más, más pesado, pero más aleatorio. Esa es la definición simple. La definición ya más elaborada como la que les acabo de dar aquí con derivadas, no, si la entendí alguna vez no la recuerdo en ese momento. Tendría que volver a estudiarlo, pero me imagino que si se me olvidó es porque no lo terminé de entender completamente. Entonces, de forma resumida, es poner más capas de ruido y eso va a hacer que sea más aleatorio, pero también va a ser más pesado. El por qué utiliza capas de ruido es la parte que no recuerdo. Ahí queda la respuesta a medias. ¿Preguntas adicionales? Sí, una pregunta. Digo, es un poco lejana a partículas, pero es más relacionada a estos mapas de ruido. En código, ¿cómo es que se terminan leyendo estos mapas de ruidos? Hacen una relación cercana a lo que se hace en sistemas de partículas, que es tomar los puntos más oscuros y los más claros y ahí jugar con ellos por lectura de código. Sí, de hecho, hay unos paquetes de partículas que yo he comprado. Yo compro paquetes para hacerles ingeniería inversa. Y había alguien que no utilizaba el módulo de ruido de Unity, sino que ponía una imagen de ruido como parámetro y lo que hacía era leer la textura. Entonces uno puede leer texturas en Unity, igual que lo haría uno en visión artificial, por ejemplo, que uno puede leer cada píxel, uno en Unity lo puede hacer, solo que es mucho más ineficiente. Y lo que van haciendo es, listo, digamos, agréguele una fuerza, si es negro, agréguele una fuerza de -1, si es blanco, agréguele una fuerza de 1, y vaya evaluándolo, pues como respecto al I, J de la imagen. Sin embargo, como les digo, es muy costoso. Ya sería más bien hacerlo, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, si uno quiere hacer un mapa procedural basado en ruido, uno tiene la imagen de ruido y le dice donde sea blanco ponga una montaña, donde sea negro ponga un hueco, donde sea gris ponga agua, no sé. Pero una única vez en el start o cada vez que se genera el mapa y no en un update. Ah, ya. No, 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 es que se había visto la ingeniería inversa. No sé si recuerdo que fue en una jam o alguien lo mostró que el mapa de Minecraft lo replicó de igual manera. Generó un código, generó un montón de bloques y generó un mapa de ruido. Eso, por ejemplo, mira que aquí es muy fácil porque uno mira el Perlin Noise y uno dice, listo, donde sea más de 200 ponga nieve, donde sea menos de 80 ponga agua, donde sea entre 80 y 100 ponga este amarillo y ya, pues básicamente uno lo quería es mover los vértices de acuerdo a esto y los cambios de textura. No es precisamente complejo. Digamos que los verdaderos retos de la generación procedural es garantizar que sí se pueda pasar, no que haga un mapa que simplemente no es compatible porque me quedé encerrado o algo así. Pero esta parte así como básica o más como de terrenos no es tan compleja y hay muchos tutoriales pues precisamente de esto. Y me van a notar que Perlin Noise es el ruido más popular porque nos permite hacer esos cambios que no son bruscos, que son todos cambios suaves como pasa en la naturaleza. Pues en la naturaleza sí hay cambios bruscos, pues como son eh, los riscos, eso tiene otro nombre, los acantilados, pero no es lo usual, pues la mayoría de cambios son suavecitos. Ya respecto a ruido, termino la última partecita y vuelvo y respondo preguntas.
Podemos combinar ruido con trails para hacer, por ejemplo, el de electricidad, que es la tarea sugerida para la semana 5, también grupal, en donde vamos a ponerle al personaje electricidad. Entonces combinamos lo de Skin Edge Render para que siga el personaje, ponemos unas partículas con un sprite de electricidad, con mucha frecuencia, y va a parecer que el personaje pues tiene electricidad. Esta es una referencia muy sencilla, pero que pues les va a ayudar a practicar lo que acabamos de ver. Y por último, existen algo que se llaman proyectores. Este tema vuelvo y lo toco cuando está en shader, sin embargo lo menciono por si alguien lo necesita. Los proyectores, hagan de cuenta como un videoproyector que uno va moviendo, entonces por lo tanto se ajusta a la superficie. ¿Cómo se crean? Literalmente en Unity, clic derecho, crear proyector. Eh, no, perdón, no existe así. Objeto vacío, agregar componente, proyector. Aquí está. Y ya uno creó su propio proyector, pero los proyectores necesitan un shader. Aquí en las notas del curso puse un shader que pueden descargar, que hice yo muy sencillo para poder hacer esto. Y ahí hay una textura, inclusive esa misma textura está ahí para el ejemplo. Pero nuevamente ese tema lo tocaré cuando veamos shader, solo que como esta es la clase o la unidad en el curso que aparece como parámetros adicionales, pues me gusta mencionar como muchas cosas que podrían llegar a serles útil para que sepan que existen. Ya, pues cuando hagan la tarea se va haciendo todo más claro. ¿Alguna pregunta adicional antes de terminar? No, Gio, por mi parte no. Por mi parte tampoco, Gio, la verdad. No, profe. Listo, Cualquier excelente. cosa están los horarios de monitoría. Eh, Gio, este ejercicio entonces se entregaría finalizando la otra semana pues como les he ya o mencionado, la siguiente la siguiente. tienen libertad, o sea, ustedes pues, las tareas deben entregarlas antes de la semana 12. Si ustedes quieren entregarlas en la semana 10, no hay problema. O sea, yo sugiero, pongo semanas sugeridas, es como de acuerdo a la cantidad de trabajo que yo creo que implican, pero, pero si lo quieren entregar la otra semana, obviamente lo pueden entregar, ya ustedes van decidiendo con sus equipos. Este semestre he tratado de modificar mucho las metodologías de mis cursos para darles mucha autonomía a ustedes y que tengan ciertas libertades sobre las fechas. De hecho, pues también lo hice con taller de videojuegos y bueno, pues no sé, este semestre me daré cuenta si sí funciona y si no funciona, otro semestre vuelvo y me pongo exigente a poner días exactos de entregas. Listo, eso sería todo. Cualquier duda me escriben por interno o piden tutoría con sus equipos. Gracias por Listo, participar. Listo, profe, Gio. gracias. Gio, Gracias. gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchísimas gracias, Gio. Gracias.